Vivimos un momento excepcional de la historia dominicana. Vivimos una época donde la acumulación de la manera indefendible en que la sociedad se ha desenvuelto no tiene perspectiva ni de continuar siendo como era, ni tampoco del encubrimiento. Ahora puede que aparezca un obstáculo u otro, pero estamos en la época de la transparencia. La transparencia es un factor subversivo que borra lo que el silencio encubría, lo que la complicidad callaba y por alguna manera lo hace público. Hay diversas formas para usted saber lo que pasa. Puede retrasarse, porque hay mucha gente que bajo el peso del tipo de sociedad que hemos tenido, de predominio absoluto del poder y el poder nutrido con la tradición profundamente conservadora, hacía que la gente terminara aceptando el manejo indecoroso del poder en beneficio de los que lo dirigían y encontrar entonces en la sociedad los sujetos fundamentales de la economía, que es el gran empresariado, como un beneficiario de esa asociación. Y el poder y el gran empresariado han sido el soporte fundamental de la constitución y supervivencia de esta sociedad. Pensando ahora a la luz del problema del aborto y ver a 17 senadores suscribiendo la política oficial de la Iglesia, yo pienso que de verdad ya no puede taparse en una aparente sumisión religiosa del culto o de la confesión de yo soy cristiano o soy católico, lo que es la identidad y la complicidad en el tipo absurdo del dominio que hemos tenido hasta ahora y que ya no podrá seguirse manteniendo. Este país está a la puerta realmente de un cambio, aunque vapulee, aunque tenga dificultades, porque por primera vez habrá una mayoría que sabe lo que debemos rechazar y que sabe lo que quiere, aunque los jefes beneficiarios de ese orden sigan creyendo que ellos pueden seguir decidiendo ignorando a la población. La iglesia, yo quiero destacarme en el peso que tiene la iglesia, porque después podemos hacerlo con la economía y lo que controlan el poder económico. Pero la iglesia es un fundamento de la comunidad dominicana. La iglesia y el idioma que nos impuso la colonia son dos factores fundamentales en la constitución del alma de los que descendemos de esa injerencia del descubrimiento que nos trajo aquí lo español y lo cristiano. Lo cristiano y el idioma son dos fuerzas que han normado la conciencia y la dominicanidad. Han estado en el fuerte. No hay ninguna entidad que tenga, por ejemplo, la estructura nacional de las iglesias. Solo hay que ver la capital. El pequeño círculo que era la capital colonial desarrolló la catedral como un centro de alto nivel, desarrolló el convento en un espacio limitado y cercano, la iglesia de las Mercedes, después la Altagracia, la Regina, en un circulito de 20 cuadras que era la capital de todo ese proceso. Nada estaba por encima de la influencia y el poder de los religiosos en ese proceso de creación de esta comunidad, que junto con las creencias que reproducía la iglesia estaba todo el peso y la tradición del idioma que no metían, que era el español. El español y la iglesia son dos fundamentos en la construcción de esto que llamamos la dominicanidad. Fue al final de Trujillo, después de la iglesia haber estado a su lado en todos los órdenes y fortalecido su influencia y su autoridad, que aparece una acción que separa a la iglesia de su servilismo, movida por el papel de decenas de seminaristas, muchos de los cuales murieron en el proceso de la crítica al trujillismo, como fue Marién García y como fue Papilín, y muchos como el padre Cruz, que después perdió una pierna y murió abandonado por los propios curas, y con decenas de religiosos que, rebelados y participando por su cuenta en la lucha contra Trujillo, crearon las condiciones para que la iglesia terminara
con esos pronunciamientos que en el 1960 esa pastoral que estableció una línea de separación con la tiranía a la que le había servido 30 años. Esos fundamentos están también distribuidos en el alma de la gente. Y uno de esos elementos que aún están ahí, que se conservan, tiene que ver con esta valoración que tiene ahora la religión sobre el problema del aborto. Señores, 89 países del mundo, 89 países del mundo han asumido alguna variedad para enfrentar el aborto. Han asumido alguna propuesta de superación de esa sumisión que se nos había impuesto por siglos, de que la mujer no tenía derecho ni sobre su propio cuerpo y de que por lo tanto ella seguía haciendo una cosa, que no era poseedora de derecho. Era la continuidad de que en la Declaración Universal que salió de la Revolución Francesa fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la mujer estaba excluida. Y fue hasta el 48 cuando nació las Naciones Unidas en 1948 que se planteó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y comenzó a contemplarse la institución de la mujer. Es decir, el peso histórico de la segregación de la mujer y del trato es inmenso desde los primeros momentos del pasado y bendecido permanentemente por una iglesia que no quiere que las mujeres sean curas ni que los curas se casen. Es decir, hay un peso de los religiosos, la marginación de la mujer que no puede ocultarse. Ahora está en juego la discusión que en 189 países se ha resuelto a favor del cambio, 189 países, y en 5 de las que nosotros somos parte, está discutiendo que no, que la gente no valore ese proceso de que 189 países han modificado su actitud, reconociendo el derecho de la mujer a disponer y defender su propio cuerpo y su propia vida. Y aquí entonces la iglesia recurre hasta traer refuerzo para inducir a la gente que es intocable el hecho de la visión arcaica con que la iglesia ha tratado a las mujeres y aparte de la vida social. Yo no tengo ninguna duda de que la discusión sobre el aborto, de espalda a la realidad del mundo de hoy, de 89 países, y nosotros somos parte solo de 5, es un inmenso desafío. Y ya el pasado no puede ser doctrina, ni puede ser límite. Es un absurdo mantenerlo y los curas tienen que entenderlo. Por eso me apena que 17 senadores escogidos por la población dominicana para que los representen, muchos a lo mejor por convicción algunos, otros por oportunismo, por no tener pleito con la iglesia, han estado firmando y respaldando la decisión que predomina en el cristianismo sobre el tratamiento de todas estas causantes que justifiquen una intervención donde las mujeres defiendan su derecho y su vida. Esa situación ahora que está dándose con el caso del aborto está presente en la mayor parte de las cosas porque la iglesia es fundamentalmente conservadora, es lo tradicional. Y en muchos aspectos ella ha tenido que callarse, que replegarse. Por eso aquí no ha habido una intervención pública en una forma absoluta de la jerarquía católica y cristiana. Han hablado con mucha delicadeza porque saben que estos son otros tiempos, pero ellos están aferrándose al poder que tienen la institucionalidad que se ha creado bajo su bendición. El empresariado. Yo quisiera oírlo hablando como institución sobre este proceso, como una institución. Las asociaciones empresariales viven hablando de todo lo que les interesa y ahora aportan el silencio. Yo lo quiero oír hablando si están o no de acuerdo con las causales. Lo quiero oír hablando a gente que no puede justificar en el silencio, que puede defender este atraso que los cristianos quieren imponer a la sociedad dominicana.
yo quiero de verdad que así como digo que la religión y el idioma, lo español ha sido la base de la constitución de la identidad y la subjetividad de los dominicanos, ahora hay que sacar de esa herencia del pasado lo que no puede defenderse ni justificarse. Hoy día no hay manera de usted dejar de reconocer, de usted no reconocer que efectivamente hay que hacerle caso a la mujer, de que hay que liquidar esta dependencia de las creencias y de las tradiciones que siguen poniendo a la mujer como una cosa, como una dependencia. Incluso la traída de ese argentino Laje al país por la iglesia es una muestra de querer justificar la visión absurda que hasta ahora se ha mantenido en nombre de la cristiandad. La iglesia que desconoce a las mujeres, que no la quiere en su institucionalidad, a la que culpó de ser la responsable de que nos echaran del paraíso terrenal, porque fue ella y no Adán el que produjo con el pecado el motivo de que lo echaran del paraíso. Esa iglesia, que es la fuente de la discriminación histórica de las mujeres, ahora tiene que enfrentarse a un hecho. Este mundo ha cambiado. La cosa está en clara ahora. No es un problema de nosotros. Ese hecho de 189 países aprobando una ley que ustedes quieren obstruir aquí es un indicador de cómo anda la correlación de fuerza en cuanto a la comprensión de este tema en el mundo. 189 a 5. Hay que ser un descarado para usted cerrarse frente a esa experiencia y seguir diciendo que no, que esto siga como el pasado. Yo quiero concluir sugiriéndole a los empresarios como institución, a las asociaciones no solo políticas, sino sociales, que se pronuncien sobre esto. El hecho de que un grupo de mujeres tengan ahí 15 días expresando su protesta a la intemperie es una muestra de la conciencia que ha crecido y se ha desarrollado en el seno de las mujeres para defender sus derechos. Ahora, es una vergüenza que un varón metido en la política, por temor a enfrentar los juicios de los poderosos que siguen defendiendo el pasado, se calle. Esto no es un tiempo para callarse. Esto es un tiempo para dar la cara. Yo decía y lo reclamo. Yo quiero ver a los periodistas varones, como hicieron las mujeres, hembras, periodistas, expresando su posición frente a esto, como le estoy pidiendo a los empresarios que lo hagan. Porque en el fondo ya no hay razón para el silencio. Ya no hay razón para la complicidad. Estamos en el tiempo de la transparencia y por lo tanto las tres causales deben ir y ser el inicio de un cambio general que abra las puertas para el equilibrio y la racionalidad en un país que ha estado manejado hasta ahora por una minoría del poder que ha sometido a la población a sus intereses y a sus creencias. Gracias, Isidro.